Llegamos al segundo bloque de esta nueva edición de Suroeste Productivo por la pantalla de Canal Rural y reflejando la realidad del suroeste uruguayo, de la zona más productiva. El plan de uso y manejo de suelos llegó de la mano de la intensificación de la producción agropecuaria. El ingeniero agrónomo Inocencio Bertoni, director general de los servicios agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en nota con nuestro programa, habló de la importancia de este plan y de cómo repercute a nivel internacional. Se ha definido en la administración pasada y reafirmada en esta nueva administración, y en particular el Ministerio de Ganadería, es lo que hemos dado en llamar, de alguna manera, uno de los capítulos de las líneas estratégicas del Ministerio es la intensificación sustentable. Y eso implica varios capítulos, lo que es la inserción internacional, lo que tiene que ver con el manejo del cambio climático, etcétera. Y bueno, y un capítulo es todo lo que tiene que ver con el ambiente, y ahí básicamente son dos programas gruesos. Uno es los planes de uso y manejo de suelo y el otro es el manejo seguro de los productos fitosanitarios. O sea, es el desafío fuerte que tiene el Uruguay en cómo seguir creciendo o intensificando su actividad agropecuaria o agrícola y agropecuaria, en la cual lleva cada vez una mayor presión sobre los recursos naturales, suelo, agua, ambiente en general. Y bueno, este proceso se inició claramente en la administración pasada con los planes de uso y manejo de suelo, que hoy llevan ya prácticamente 3 años de trabajo intenso, donde yo creo que lo más destacable es primero que se logró claramente hacer una política pública en concordancia, en acuerdo y con la aceptación de todos los actores, en particular de los propios productores, que son los que tienen que llevarla adelante. La aceptación ha sido muy buena, la evolución estamos prácticamente arriba del 90% de las áreas de agricultura de secano que están hoy incorporadas a este programa de planes de uso y manejo del suelo. En este año se está incorporando al sector lechero dentro de los planes de uso y manejo del suelo. Y bueno, nada es fácil, y en particular a veces los mercados tampoco ayudan para esto. Hoy por hoy estamos atravesando algunas dificultades en materia de precios de mercado, etcétera, que claramente llevan a costos de producción que a veces pueden conspirar o trabajar de alguna manera, no ser muy favorables para estas políticas. Pero estas políticas no tienen retorno, no porque lo diga el Estado, porque lo diga el Ministro de Ganadería, sino que es una definición clara de que para que el Uruguay siga creciendo, para que el Uruguay siga, hay un número que ustedes lo han conocido por ahí: el Uruguay produce alimentos para el mundo y los tiene que producir en forma confiable. Y confiable no solo que los pueda producir, sino que ambientalmente y en materia de los recursos naturales eso sea adecuado. El aumento de la producción agropecuaria en nuestro país obliga al gobierno a estar más atento en materia medioambiental, entre lo que se destaca la conservación del monte nativo. Sobre ello hablamos con el ingeniero agrónomo Pedro Sust, director de la Dirección General Forestal. La contaminación viene por muchas causas acá. La contaminación viene no solamente por efectos productivos, llamémosle, cuando se exceden los fertilizantes, se vuelcan en los ríos, sino que también hay el vertido de industrias que van hacia los ríos. Y también hay el saneamiento de muchas ciudades que va hacia los ríos, que muchas veces no va hacia un río importante, sino que va hacia un afluente de ese río que termina en el río de donde se hace la toma de agua. Pero la Dirección Forestal está abocada fundamentalmente a preservar el bosque nativo, el bosque indígena, el bosque que está generalmente en las serranías o el bosque que está en las márgenes de los ríos. ¿Qué beneficio provoca el bosque que está en las márgenes de los ríos? Evita que la producción agropecuaria, por ejemplo, la agricultura, se acerque hacia lo que es el cauce del río. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos 100 metros, 200 metros de monte nativo, la agricultura va a tener que
quedarse 200 metros alejada. Y como la ley forestal prohíbe terminantemente la corta de bosque nativo, salvo que exista una justificada medida con un plan de manejo y un permiso de corta, no se puede cortar el bosque nativo. Y las multas son muy severas, son muy importantes. Nosotros en el periodo pasado ya la avanzamos. Las multas andaban en los $400 y nosotros las llevamos a $12.400. Lo cual significa que no solamente el productor que corta el monte para hacer agricultura tiene que pagar $12.400 por hectárea cortada, sino que además tiene que reponer lo que cortó. El licenciado en Gestión Agropecuaria Federico Morixe, en nota con Suroeste Productivo, dio detalles de cómo asegurar los precios a futuro en distintos mercados. Todos los precios de los commodities vienen de un mercado de commodities. Principalmente, por ejemplo, si agarramos la soja, viene del mercado de Chicago y después ese precio le descontamos algo y vamos a tener Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el productor que lo está tomando últimamente? Como ve que el precio sube, vamos a suponer sube $370, $380 y no se anima a vender la producción, lo que puede hacer es, se vende en Chicago y espera el tiempo. Pasa un mes, 2 meses, 3 meses. Cuando tiene la producción en la mano y vamos a suponer que vale $330, dice, bueno, yo ahora vendo el físico a 330 y me cobro la diferencia de precio en Chicago. Entonces eso cada vez lo está usando más el productor como una estrategia financiera. Y después otro problema que está sucediendo en Latinoamérica es el tipo de cambio. Por ejemplo, en Argentina y en Brasil, en Uruguay está pasando también que el dólar sube, pero como toda la producción está dolarizada, no es tanto problema. En Argentina y Brasil todo se hace en su moneda local. Entonces, si uno cubre la moneda, cubre el precio, está cubriendo su margen, ya puede hacer un margen neto de su producción, de su margen del cultivo y espera 2, 3, 4, 6 meses o un año y ya sabe lo que va a ganar o lo que va a perder también lo puede hacer, y no como un productor que no usa ninguna herramienta, no sabe ni lo que va a ganar ni lo que va a perder, y ahí sí estamos en un mercado muy volátil y lo peor es que si estamos volátil y abajo del precio de ganancia, entonces estamos en un mercado volátil y no sabemos cuánto vamos a perder. Ese es el principal uso. ¿Cuántos productores o qué porcentaje de productores, por ejemplo, en Uruguay están aplicando ya este mecanismo? Y en Uruguay pasamos desde un histórico, desde el 2005 hasta ahora, lo venía usando entre el 5 y el 7%, y ya con este año, con las bajas de precios, ya en un 30, un 35% lo está tomando en diferentes momentos. Por ejemplo, alguno cosechó, lo fue a vender y recién a los $340 podía pagar el costo. Entonces, ¿qué hizo? Tenía que vender y no podía esperar 2 meses a guardarlo, no pagar las cuentas, endeudarse y salir a venderlo después. Entonces, ¿qué hacía? Lo vendía a 340, se compraba en Chicago, de los 340 usaba 40, lo compraba en Chicago el futuro de soja, y los 300 pagaba todas las cuentas. Y ahí podía esperar hasta un momento, por ejemplo, hace un mes, en un momento llegó a $375. Vendió ese contrato en Chicago y se hizo la ganancia. Y lo mejor de todo es que para el productor uruguayo esa ganancia no tiene impuesto a la renta. Entonces le ganaba $30, $40 al mercado sin pagar impuesto a la renta. En la voz de los propios protagonistas del sector, desde esta región, la más productiva de la República Oriental del Uruguay, y como cada sábado desde las 13 horas, estamos aquí haciendo Suroeste Productivo. Llegamos al final del segundo bloque. En el tercero y último, las notas con la ingeniera agrónoma María Eugenia Olegui, presidente de FUCREA, con el ingeniero agrónomo Sebastián Masili. Si piensa en Corridel, Cabaña La Estela, en Uruguay y Brasil. La Estela, de Jorge Rodríguez Britos, un camino seguro. Desde 1964, produciendo más lana y más carne. Generadores Tech, solución garantizada para la producción, la industria o el hogar. Asegúrese energía siempre con Generadores Tech. Solución y respaldo siempre. Silva Caligari Maquinaria Agrícola, importador Jomel para el Uruguay. Rastrillos, rotativas, fertilizadoras, segadoras, desde Colonia Valdense para todo el país. Pérez Martino, riego por gravedad y aspersión. Disciplinamos el agua en drenajes. Conservación de suelos y riego con nuevas tecnologías. Mercedes, Uruguay.